Bien, para esta segunda parte voy a agregar algunos elementos al proyecto, algunos recursos que también lo vas a tener disponible en el contenido. Y los recursos son los siguientes. Bueno, para comenzar ya tengo los sprites que voy a utilizar para este proyecto. Acá tengo todas las imágenes y también tengo recursos de código. Bueno, en el primer video me olvidé de mostrarte que en un bloc de notas es importante que tú tengas este código para configurar con qué formulario iniciará el proyecto, ¿ya? Ese es uno de los principales recursos que debes de tener. Y lo otro también son los códigos pues de la clase archivo service, porque en este caso te van a pedir guardar y leer datos de archivo. Entonces acá tengo una versión simplificada de la versión que se te entregué para tu proyecto del curso. Esta es una versión minimalista donde solamente tengo las tres funciones: guardar, leer y verificar si el archivo existe. Ok, entonces estos elementos voy a comenzar primero con los sprites. Voy a seleccionar todos, voy a copiarlos y los voy a pegar en el contenido del curso, acá. Ok, ahí. Luego me voy a dirigir acá a mi proyecto. Me voy a ir a la parte de archivo, selecciono el filtro, le doy clic derecho, agregar elemento existente y voy a abrir lo que es, no, este es archivo, pero acá recurso. Acá en recursos, clic derecho, elemento existente, y acá voy a filtrar solamente por imágenes. Acá está, archivo PNG. Entonces voy a seleccionar con control las cinco imágenes y las voy a agregar acá. Ya está. Y en el caso, por ejemplo, del código de archivo service, voy a agregarme acá en el filtro de service. Voy a seleccionarlo, clic derecho, agregar. Agrego una clase, le coloco archivo service. Retiro porque recuerda que las únicas clases que son administradas son las que, bueno, los formularios, y después lo demás son clases no administradas. Por eso no te olvides de retirar este check de acá. Le doy de acuerdo. Ya, este de acá lo voy a mover acá a servicio. Y ahora sí me voy a mi carpeta de recursos de código. Primero voy a copiar el código que dice archivo service.h. Control C, esto lo cierro, regreso a mi código, pego y ahora me voy al CPP. Hago lo mismo, Control E o Control A según sea como esté configurado tu teclado, para que selecciones todo y pegas todo esto de acá. ¿Okay? Entonces ya tengo esos códigos. Esos códigos son muy importantes, principalmente para el manejo de archivos y tener pues los sprites como recursos para poder luego pasarle la ruta donde se encuentran estas imágenes a los métodos correspondientes. Y lo otro es que acá voy a manejar también archivos, así que acá en el contenido del proyecto, en este contenido, voy a crear un nuevo documento de texto. Y acá le voy a poner como nombre, le vamos a poner, por ejemplo, a ver, árbol. Las coordenadas de los árboles se van a guardar en el documento de texto árbol. Ahí estarán las coordenadas. Y todo lo que tiene que ver con los resultados los voy a tener en el archivo de texto resultado. Es más, las coordenadas de los árboles también te los voy a pasar como recurso de código. Acá le voy a poner árbol, ¿sí? Y estas van a ser las coordenadas, ¿ya? Y estas mismas coordenadas las voy a replicar acá mismo, ¿ya? Son estas de acá. Igual cuando tengas la documentación lo vas a poder revisar. Guardo acá y ya está.
Entonces verifico, acá no van a estar, simplemente le doy clic derecho en el filtro de archivo, elemento existente, filtro por documento de texto y abro estos dos. Abro primero el de resultado y repito el proceso para abrir el de árbol. Ya está. Entonces acá tengo las coordenadas de los árboles y acá se guardará todas las estadísticas, o sea, todos los resultados. Bien, ya estamos. Excelente, entonces una vez que hemos terminado esa parte, ahora voy a pasar a crear todas las clases correspondientes al modelo. Recuerda que esas clases del modelo provienen del diagrama de clase. Bien, vamos a pasar a crear entonces las clases del modelo y comenzamos con la clase Sprite. Vamos acá, Sprite. En este caso tenemos dos clases Sprite. Una que es la que no tiene el método mover, lo que se llama el Sprite, así a secas. Y el segundo que es el Sprite móvil, que es una clase hija de Sprite. Vamos acá, Sprite móvil. Quitamos este administrado. Esta parte sí lo vamos ordenando. Vamos acá, los CVP los pasamos acá al model. Y ya los tenemos ahí. Y la primera, bueno, la siguiente clase no es la primera, sino la siguiente clase. Lo que vamos a hacer es pasar a crear la clase Pacman. Entonces creamos esto acá. Y nuevamente el CPP lo pasamos acá. Ya está. Una vez que ya tenemos esto, poco a poco vamos a ir implementando las demás clases. Pero al menos en este video me interesa mucho llegar a hacer el funcionamiento del Pacman. O sea, que se mueva controlado por las teclas. Entonces, en el caso de Sprite, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Vamos a tener un using namespace system.drawing. Vamos acá. Drawing, ya está. El system space, esto de acá no viene acá, ya está. Y luego tenemos un enum, el enum que es para la parte de la dirección, ¿no? En este caso recuerda que el enum va a ser este control arriba, abajo, lo podemos dejar así, arriba, abajo, izquierda, derecha, y acá ninguno, ¿ok? O sea que no va a tener ningún movimiento. Esta dirección simplemente es para el control, pues en este caso el Pacman. Y estas direcciones representan las direcciones, en este caso el movimiento con las teclas que va a tener el Pacman. Luego de eso vamos a tener el protected. Acá. Por el momento voy a tener al menos eso, luego voy a ir depurando. Vamos a tener el public. En este caso vamos a tener, a ver, voy a tener las coordenadas x, y, lo que es el ancho y el alto. En este caso la dirección no. Y voy a tener el ancho y el alto, pero también una imagen. Vamos a colocar acá char imagen. Esta va a ser la ruta de la imagen. Y vamos a tener lo que es el índice X y el índice en Y. Además de eso, vamos a tener lo que son las filas y las columnas. ¿Ya? Esto es en la parte de Protect. Luego en la parte pública, acá sí voy a ayudarme en copiar y pegar ciertas cosas, porque no quiero que verdaderamente el video tome mucho tiempo. Y acá vamos a acomodar esto. Ya está. Bien, eso es lo que va a tener la clase Sprite, ¿vale? Voy a tener X, Y, la imagen que es la ruta, como te comento, el índice X, Y, que es para poder sacar ciertas las escenas de todo el sprite, ¿no? El ancho y el alto de esa escena, y las filas y las columnas. En ese caso es la dimensión del sprite. Luego, en el punto CPP,
Acá vamos a copiar. Vamos a tener lo siguiente. Recuerda que en el punto CPP lo que deberíamos de tener principalmente pues son es ya la implementación de cada uno de estos métodos, ¿no? Entonces acá en el spray.cpp vamos a tener esto de acá. A ver, esto que ya tantas veces lo hemos hecho en clase y también tú lo vienes haciendo en tu proyecto. Así que esto es principalmente el constructor. Y en este constructor lo que estamos haciendo es definiendo para cada atributo valores por defecto. Y tenemos otro constructor para la clase Spray donde recibe el X, Y, que son los únicos atributos que van a ser asignados por intermedio de este constructor. Tenemos la función que nos va a permitir acá hacer la carga, ¿no? La carga de la imagen, le damos la ruta y le vamos a brindar lo que es la cantidad de filas y columnas, que es la dimensión del spray. Entonces acá ya tenemos una lógica que lo que hace es, en base a eso, cargar toda esa imagen que se encuentra en esa ruta y lo va a cargar en un bitmap. Luego tenemos los getters y setters, bueno, en este caso los set para el X y Y. Y tenemos la función rectángulo. Recuerda que esta función rectángulo nos sirve principalmente para lo que es la colisión, ¿ok? La colisión. Entonces para eso es que estamos utilizando este rectángulo, ¿ok? Y bueno, acá lo que hacemos es lo que ya también te he explicado en la clase. Acá no trabajo con el tamaño original del rectángulo, sino lo que hago es reduzco esa área que representa el 100%, lo reduzco al 60% para que visualmente en el formulario se note que cuando por ejemplo el Pac-Man colisiona ya sea con una fruta o con un fantasma, realmente se vea que están colisionando, o sea, estén pegados. Entonces eso visualmente es una colisión. Porque si lo hago con el 100%, simplemente basta que intersecten los rectángulos, así visualmente los iconos no colisionen, va a haber una colisión. Entonces, por eso es que reduzco ese tamaño al 60% para detectar colisiones precisas, ¿ya? Entonces tenemos esta implementación. Ahora sí vamos a lo que sería el spray móvil. Entonces acá el spray móvil, recuerda que el spray móvil, según el diagrama de clase, es una clase que hereda de la clase spray, pero continúa siendo una clase abstracta. Entonces, incluso acá en el spray, si te das cuenta, también tenemos un método abstracto que es el dibujar. O sea, todos los sprays se dibujan. O sea, ese es un método que todas las clases, como por ejemplo el Pac-Man, el árbol o los árboles, los fantasmas y las frutas, van a implementar, porque todos los sprays se dibujan. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de móvil, él termina también heredando, ¿ok?, esa funcionalidad de la clase spray, pero él tiene dos métodos o dos atributos. Tiene el X y Y, que son los desplazamientos, que justamente son los atributos que van a permitir hacer ese movimiento. Y adicional tiene un método mover, que es virtual, porque las clases como Pac-Man y los fantasmas son los que van a implementar este método, ¿ok? ¿Y por qué lo tiene solamente el spray móvil? Por lógica, aunque suene obvio. Los únicos sprites que tienen ese movimiento son el Pac-Man y el fantasma, ¿ok? Por eso es que este mover no figura acá en esta clase principal, ¿no? Porque todos los sprites no tienen movimiento. Solamente, al menos en este caso, van a tener el Pac-Man y los fantasmas, ¿no? Y en este caso de acá, para lo que vendría a ser el spray móvil,
su implementación del CPP, solamente se simplifica a tener esto. Vamos acá, por ejemplo, al Sprite Móvil CPP y tenemos esto de acá. Tenemos solamente los dos constructores. En ambos casos, lo que hacemos es que los desplazamientos se inicializan en 0 y ya dependiendo de en qué momento, en el caso del Pac-Man, estos valores cambiarán cuando yo pulse una tecla, y en el caso, por ejemplo, del fantasma, cambiarán cuando, por ejemplo, pulsemos la tecla F, que es una tecla que nos indica que en ese momento los fantasmas van a aparecer en escena y comienzan con ese movimiento, con ese desplazamiento. Ahora, si tu pregunta es ¿y por qué acá no implemento el método mover? Recuerda, los métodos virtual puros no se implementan en las clases padres, sino que se implementan en las clases hijas. Entonces, como Sprite es una clase padre, este método dibujar no se implementa acá. Y como Sprite móvil también es una clase padre, acá tampoco se implementa lo que es el mover. Entonces eso ya pasarán a ser implementados en todas las clases hijas. ¿Okay? Entonces cierro esto acá, ya lo tenemos por acá. Y ahora vamos a copiar y pegar lo que sería la implementación de Pac-Man. A ver, la clase Pac-Man tiene las siguientes características. Primero, Pac-Man es un sprite que tiene movimiento. Entonces, por lo tanto, va a implementar de la clase móvil, sprite móvil. Entonces, esto hay que incorporarlo por acá. Ya está, punto H. Excelente. Y segundo, este también tiene atributos, como por ejemplo tiene un atributo que representa las vidas. Tiene un atributo que representa la velocidad base, que es como la velocidad base. Tiene un atributo que es poder activo. En este caso el poder es básicamente que cuando el Pac-Man come alguna de las frutas, adquiere un poder adquiere un poder de capturar los fantasmas, ¿ya? Entonces, eso es la condición. O sea, Pac-Man, si no consume ninguna de las frutas, no va a poder capturar ningún fantasma, sino que al contrario, si él trata de capturar alguno de los fantasmas sin comer alguna fruta, pierde vidas. Entonces, para no perder vidas, lo primero que tiene que hacer es alimentarse o comer frutas, y ahí adquiere un poder, el poder de poder capturar o comer o capturar fantasmas, ¿ok? Pero también la otra habilidad es que aumenta su velocidad base. O sea, su velocidad inicial aumenta al doble o al triple, ¿ok? Esas son algunas habilidades como parte de la lógica que nos están dando en el enunciado. Sin embargo, este poder tiene un tiempo. O sea, no es ilimitado, sino que tiene un tiempo que es de 5 segundos. O sea, en 5 segundos, él tiene que saber aprovechar ese poder o esa habilidad que está obteniendo. ¿Okay? Y luego ya tiene, por ejemplo, los demás atributos. En este caso vamos a implementarlos por acá. Tenemos esto, public. Y tenemos esto. Primero, un segundito. Vamos por acá. Entonces acá pueden ustedes observar que la clase Pac-Man lo que va a hacer es heredar, en este caso, los dos métodos. El mover, recuerda que este mover Pac-Man lo hereda directamente de Sprite móvil, pero el dibujar lo hereda por herencia transitiva desde la clase Sprite. ¿Y esto por qué?
Esto básicamente la herencia es como si fuera una secuencia. A ver, Pac-Man hereda de Sprite móvil. Entonces, en ese momento, lo que hace Pac-Man es heredar este método, porque el mover se encuentra justamente acá. Se encuentra en Sprite móvil. Sin embargo, Sprite móvil hereda de Sprite. Entonces, acá en el Sprite se encuentra el método dibujar. Entonces, por herencia transitiva, porque en realidad Pac-Man lo que hace es tener como primero su padre principal es Sprite móvil, pero Sprite móvil hereda de Sprite. Entonces, al final, la clase Pac-Man implementa los dos métodos. O sea, se siente en la obligación, por así decirlo, de heredar estos dos métodos, mover y dibujar, e implementarlos. ¿Okay? Luego tengo la parte del perder vidas. Eso se va a dar cuando hay una colisión, pero bajo una lógica, como te digo, va a perder vidas y simplemente estas vidas van a ir disminuyéndose. A esto de acá es para activar el poder y este es para actualizar el poder. Recuerda que el actualizar el poder simplemente es en base a un tiempo. O sea, el Pac-Man cuando adquiere ese poder lo va a tener bajo un tiempo. Este es para obtener las vidas y este principalmente es para saber si el poder ha sido activado o no. Entonces, cuando vamos al CPP, lo primero que tenemos que hacer en el CPP, a ver si lo tenemos por acá. Primero voy a incluir esto para no incluir en el CPP. Y acá en el CPP, lo primero que tengo que hacer es el constructor. En el caso de acá del constructor de Pac-Man, este constructor va a heredar el X y Y de Sprite móvil. Se va a inicializar con 3 vidas. Esta es la velocidad base. O sea, si yo quiero que el Pac-Man tenga 60 para que se mueva rápido, le pongo 60 o le pongo 100. Si quiero que se mueva lento, le pongo un valor menor. Por defecto, el Pac-Man no va a tener el poder, por eso es que aparece falso. Y el tiempo del poder al inicio es 0. O sea, cuando se va a comenzar a disminuir ese tiempo de poder, cuando lo adquiero. Y luego tengo la lógica del movimiento del Pac-Man. En este caso, esta lógica tiene que ver con las teclas direccionales. Entonces, la función mover lo que hace es recibe la tecla, que esta tecla representa la dirección y recuerda que esa dirección es la que está definido acá en el sprite. En este caso tengo 5 direcciones. Arriba, abajo, izquierdo, derecho o que se quede quieto, o sea que no haga nada, ninguno. Entonces esto lo que hago es en base a esa información, digo lo siguiente: si la tecla es igual a ninguno, pues no se está moviendo. Pero si la tecla es alguno de estos valores, que puede ser arriba, puede ser abajo o puede ser a la izquierda, ¿no? A la izquierda, o puede ser a la derecha. Entonces, en base a estas direcciones, va a cambiar el dx, ¿no? Si se mueve arriba, el dy toma el valor de -1 y dx toma el valor de 0. Y así sucesivamente para el resto de variables. Esto es algo que ya hemos venido trabajando muchas veces en el curso, así que no va a ser algo extraño para ti. Lo único que hay que darnos cuenta simplemente son los índices. Y para eso tenemos que revisar cuál es la cantidad de filas y columnas, en este caso, o en todo caso, la forma que tiene el sprite. Si nos vemos, por ejemplo, acá Pac-Man, cargamos esto de acá. Pac-Man como sprite sheet tiene esto de acá. O sea, tiene ¿cuántas filas? Tiene 0, 1, 2, 3. O sea, tiene 4 filas. Ese vendría a ser el índice de Y. Y tiene 2 columnas. Eso sería índice X. O sea, la primera columna sería 0, 1. Y acá tienes las direcciones. Entonces, va a depender de en qué dirección quieres mover. O sea, si te quieres mover a la derecha, entonces el índice Y será el 0.
Entonces por ese motivo es que acá dice si quieres moverte a la derecha, el índice Y es 0. Si quieres moverte a la izquierda, el movimiento por ejemplo a la izquierda, el índice Y será el 1, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces en base a la tecla, a la dirección de tecla que estás pulsando, cambia el DX, que es para el sentido del movimiento, y los índices es para saber qué región del spray es la que vas a mostrar en el formulario donde vas a dibujar. Y esto es para controlar puntualmente que no exceda la cantidad de columnas que tiene el spray. O sea, si ya llegas a un tope máximo, o sea, si es mayor o igual a la cantidad de columnas, simplemente le decimos que regrese al índice 0. El índice X0 recuerda que es la primera columna. Y esta es para la velocidad. La velocidad va a cambiar en la medida que el Pac-Man adquiere el poder. Entonces acá, por ese motivo, tenemos esta lógica. Y decimos, primero preguntamos si tiene el poder activo. Si tiene el poder activo, lo que hacemos es que la velocidad base, que en este caso es 60, lo multiplicas por 2, entonces la velocidad actual que tendrá en ese momento será 120, será más rápido. Pero si no cuenta con ese poder activo, entonces se queda con la velocidad base. Este es para actualizar las posiciones. Acá lo que hacemos es actualizamos las posiciones, incrementamos a la posición X, Y el desplazamiento, pero multiplicado por la velocidad. Y este es para los límites, pues, los límites del movimiento del Pac-Man en los paneles, porque recuerda que el Pac-Man en este caso se mueve en la región y esa región es el panel. Ya está. Ahora vamos al método dibujar. El método dibujar es principalmente esto de acá. Recuerda que los métodos dibujar lo que hacen es recibir como parámetro el graphics. Recuerda que el graphics es una clase administrada que forma parte del system.drawing o drawing y es el cual viene asociado al panel para indicar que en el panel sea la zona del lienzo del canvas donde nosotros dibujamos. Entonces en este caso hacemos una validación de que si el ancho o el alto es igual a 0, entonces esto significa de que en realidad no hagamos una multiplicación por 0. O sea, aseguramos que el ancho y el alto principalmente tengan valores diferentes a 0. Y en base a eso, ¿por qué? Porque recuerda que el índice X, el índice Y lo vas a multiplicar por el ancho y el alto. Si es 0, entonces cualquier cosa que multipliques por 0 no va a ser 0 y es como que no estarías pintando nada. Entonces, por ese motivo hacemos esta validación. Y acá lo que se ha explicado ya en las sesiones de clase es que para el dibujar, la estrategia que utilizamos es que cargamos la imagen en un bitmap y de ese bitmap lo que hacemos es obtenemos el cuadro origen, que es la escena, ¿no? El cuadro origen es toda la parte de la escena que tú extraes del spray, y esa escena la vas a proyectar en un cuadro destino, que algunos le ponen zoom, pero es principalmente eso. Obtienes el cuadro origen de todo el spray, que son la multiplicación del índice X, índice Y por el ancho y el alto, respectivamente, y ese cuadro origen lo proyectas o lo muestras o lo lanzas en un cuadro destino. Y este 0.4 por 0.4 es para más o menos hacer que el spray tenga como un tamaño grande o mediano o pequeño, ¿no? Y finalmente esto lo cargamos como imagen o dibujamos la imagen en el canvas, donde le mandamos el bitmap, el cuadro destino, el cuadro origen y las unidades en píxel, ¿no? Luego vamos a tener lo que son las vidas. En este caso simplemente es una resta. Incluso perder vidas se llamará más adelante en la clase juego, donde la idea de perder vidas es que si el Pac-Man colisiona con un fantasma pero no ha obtenido el poder, entonces ahí pierde vidas. Entonces ahí llamaremos a esta función
donde simplemente el valor de las vidas, que por defecto aparece con 3, las irá disminuyendo. Luego tenemos la parte de activar el poder. ¿Ok? Esta parte de activar el poder tiene la siguiente lógica. Esta lógica de acá lo que hace es que la variable o el atributo que es el booleano poder activo pasa true y el tiempo del poder le estoy asignando 150. Pero ese 150 representa una duración del poder en ciclos de juego. ¿Esto por qué? Porque en realidad este poder debería durar 5 segundos. Entonces esos 5 segundos representados en milisegundos son 5000. Y el intervalo que va a estar configurado en el timer, que a propósito no lo he configurado, tengo que ir a configurarlo, le tengo que poner 33, que es aproximadamente 33 milisegundos por frame. Entonces lo que hago es, para obtener este ciclo, es simplemente agarrar los 5000 milisegundos, dividirlos entre los 33 y esto me dará los 5 segundos, ¿no? Que es la lógica que nos dicen es que debería ser 5 segundos que debería estar activo este poder de acá. Entonces recuerda, esta es la representación en milisegundos. Este es el intervalo en el cual el timer debería estar configurado en el formulario. Eso es 33 milisegundos por cada frame en el que se va a mostrar. Entonces simplemente hacemos una división y esos 150 pues representa los 150 ciclos o lo que representaría los 5 segundos que va a estar activo, en este caso el poder para el Pac-Man. ¿Ok? Ese es el activar poder. Y lo otro ya es el actualizar. El actualizar es que una vez que se activa el poder, este poder nuevamente, o sea, se activa 5 segundos, pero ese poder tiene que ir disminuyéndose. O sea, tendría que nuevamente pasar a falso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, nos aseguramos que el Pac-Man haya obtenido el poder y además el tiempo de poder sea mayor a 0. O sea, que no tenga un valor negativo. Entonces, si ya obtuvo el poder, ese tiempo se tiene que ir disminuyendo. ¿Ok? Y cuando ya sea menor o igual a 0, el poder que está en true nuevamente pasará a falso y el tiempo del poder regresará a 0. Cuando se volverá a activar nuevamente el poder, nuevamente se activará cuando el Pac-Man coma o capture una fruta. Cuando colisione con una fruta, nuevamente se invocará el método activar poder. Ese método pondrá el poder activo en true, nuevamente activará el tiempo de poder a 150, que como te voy a repetir, eso representa los 5 segundos por la fórmula que acabamos de ver acá. Y el actualizar poder nuevamente lo que hará es que esos 5 segundos los irá disminuyendo y cuando ya llegue a 0, nuevamente pasará ese poder de true a falso y el tiempo del poder regresará a 0. Eso es lo que hace el actualizar poder. Y finalmente tenemos los métodos get y set para las vidas y para saber o recuperar en este caso el valor de la variable poder activo. Recuerda que desde otra clase la idea es que tú no accedas directamente a la información de los atributos, sino que eso lo hagas por intermedio de los métodos get y set. En este caso, como desde la clase juego service, yo voy a necesitar saber cuál es el valor de las vidas y necesito saber cuál es el valor que va a tener la variable poder activo, entonces necesito hacerlo por intermedio de los métodos get vidas y tiene poder activo que también funciona como un get. Y esa es la lógica que tenemos acá en nuestra clase Pac-Man. Una vez que tenemos eso, ahora sí, ¿te parece si vamos a la clase juego service? Vamos por acá.
Vamos a dejar un momento este modelo y vamos a crear acá en service nuestra clase juego service. Voy a retirar este administrado. Vamos a ver dónde lo puso. Esto debe pasar acá y ya está. Bien, entonces acá lo primero que vamos a hacer es que en esta clase, como vamos a trabajar con Pacman, vamos a incluir lo que es pacman.h en la clase juego service. Luego, de momento no voy a trabajar con vectores porque en este momento mi principal objetivo es llegar solamente a implementar el movimiento del Pacman. ¿Ok? Entonces, por ese motivo tengo el include Pacman h, los espacios de nombre system, std y system.drawing. Pero sí necesito este num. A ver, te explico. Como parte de las funcionalidades de este ejercicio de repaso es que el juego tenga fases. Algunos le suelen llamar fases, otros le suelen llamar niveles. Incluso algunos pueden tener que en un mundo, en el mismo mundo, ese mundo tenga fases o tenga niveles. Entonces, lo que estoy realizando acá es principalmente que esas fases las voy a trabajar como como una enumeración. ¿Ok? Las defino como un enum de esta manera. Entonces, en este caso tengo tres fases. La fase Pacman, que vendría a ser como la fase actual, la fase árboles verdes y la fase árboles azules. Para este ejercicio no puedo pasar a la fase árboles verdes si es que antes no he completado el desafío de la fase Pacman. Entonces estas fases son secuenciales. Incluso para pasar a la fase árboles azules no lo puedo hacer si es que no he completado el desafío o el reto o la misión o el objetivo de la fase árboles verdes. Entonces, en resumen, esto es secuencial. Eso ya se hace directamente en la lógica de los métodos que vamos a tener en juego service. ¿Okay? Luego de eso, acá la clase juego service tendrá lo siguiente. Es importante tener las dimensiones del panel. Voy a tener la referencia hacia Pacman, ¿no? Por eso ya lo habíamos puesto acá arribita. Pacman.h, ¿vale? Entonces, a ver, un segundito, dice Pacman no es un... A ver, vamos a chequear acá qué es lo que pasó. Bien, acá vamos a hacer dos ajustes. Acá es fase juego, como les venía diciendo. En este caso, este juego está pasando por tres fases. Le puedes llamar fase o le puedes llamar niveles, ¿no? Conceptualmente es similar. Y luego tengo acá la referencia a Pacman, el ancho y el panel. Y por el momento todavía no vamos a llamar no vamos a asociar acá al archivo service, porque en el caso del Pacman lo que me interesa todavía es controlar su movimiento. Lo que sí voy a hacer es llamar acá al constructor, acá public, llamar acá al constructor y llamar pues a la parte ya de los inicializar. Eso sí es importante porque necesito inicializar. Inicializar principalmente es un método que lo que va a hacer en el caso del Pacman es indicar en qué posición aparecerá el Pacman ni bien cargue el formulario. Luego vamos a tener una lógica por acá que tiene que ver con el movimiento del Pacman y para eso sí le vamos a enviar la tecla y la tecla en este caso es de tipo dirección, que es el enum que está definido en la clase sprite. Luego de eso vamos a llamar al dibujar, ¿no? Dibujar
Esto sí, vamos a obtener también el pacman, porque si tengo, por ejemplo, un atributo pacman, de hecho debo de tener su método get. Y también la fase. La fase es importante para saber en qué fase me encuentro. Y dependiendo de eso también enviarle esa información, en este caso al formulario. Porque el formulario es muy importante que reciba este dato para que en base a la lógica saber cuándo voy a dibujar, en este caso continuar dibujando los fantasmas, las frutas y el Pac-Man, y cuándo dejaré de dibujar las frutas y los fantasmas y solamente dibujaré los árboles verdes y luego los árboles azules. Entonces ese dato es muy importante. Entonces ya con esto vamos a pasar a implementar cada una de estas funciones. Eso, como ya sabes, lo tienes que hacer en el punto .cpp. Entonces ahora me dirijo acá al punto .cpp de juego service y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es el constructor. Ya, en el caso del constructor vamos a tener esto. Juego service se define lo que es el ancho y el alto. Para eso, cuando nosotros vamos a crear un objeto de la clase juego service, le tendríamos que pasar el ancho y el alto. Y recuerda que ese ancho y el alto será el ancho y el alto del panel. Literalmente del panel como el que es el componente visual, panel. Luego de eso, vamos a indicarle que pacman todavía no lo voy a crear porque eso directamente se crea en el método inicializar. Luego de eso, la fase actual por defecto va a ser la fase pacman. Eso sí. A ver, por acá tenemos esto. Vamos a poner acá. A ver, juego. Vamos acá un segundito. Fase pacman, fase actual. A ver esta fase actual. Ya, acá nos está saliendo un error porque este fase actual tiene que estar definido acá. Entonces acá fase actual. Fase actual va a ser de tipo fase juego, que es el enum que tengo acá. Entonces por defecto la fase actual será la fase pacman. Ya está. Y también vamos acá a inicializar también el sRAM. Porque muchas de las cosas que nos piden hacer en este demo también es hacer que las posiciones, en este caso por ejemplo de frutas, se generen de manera aleatoria. Entonces eso lo hacemos con el sRAM, que es una función que nos va a generar valores aleatorios. Y recuerda que para hacer uso de esa función, acá en el juego.h vamos a incluir las siguientes bibliotecas. Esta de acá. El cstdlib y el ctime, que son bibliotecas que son muy importantes cuando tienes que utilizar, por ejemplo, el sRAM y el RAM para generar esos valores aleatorios. Luego que tenemos esto, luego pasamos al destructor. En el caso del destructor, principalmente lo que vamos a hacer es primero preguntar si es que tenemos un objeto creado de pacman. Simplemente lo eliminamos porque recuerda que en el caso de las clases del modelo son clases no administradas. Eso significa que se reservan memoria utilizando el new y nosotros tenemos que liberar esos objetos que creamos con el delete, pero eso principalmente lo hacemos en el constructor de la clase juego service. Y luego cuando ya tengamos las demás referencias haremos lo mismo. Y luego ya aparece lo que es el método inicializar. El método inicializar, como te comento, es un método que primero lo que va a hacer es obtener de manera aleatoria las posiciones x, y del pacman, ¿ok? Porque esto en realidad, esto va a ser aleatorio porque no en todas las
todas las ocasiones que juguemos, o sea, cada momento que tú cargues el formulario del FRM Pacman, el Pacman nunca va a tener las mismas posiciones. Así que eso lo logramos mediante el run, que es una función que genera valores aleatorios, y le ponemos el ancho del panel -300 para indicarle que las posiciones siempre encajen o el Pacman siempre se ubique en las dimensiones del panel, el ancho y el alto, donde 100 vendría a ser el valor inicial. Entonces ya con esos datos lo que hacemos es lo siguiente: creamos el objeto. Por ese motivo es que la creación del objeto de Pacman no lo hacemos acá. Acá simplemente lo que estamos haciendo es inicializando el objeto con nullPTR. Recuerda que eso significa que el objeto aún no está apuntando a una dirección de memoria, sino que cuando ya se utilice esta función, recién se obtienen las posiciones x, y. Esas posiciones aleatorias se pasan al constructor del objeto Pacman que se está reservando, se está creando con el objeto new y está utilizando este constructor. Y ya con el objeto creado podemos utilizar la función cargar imagen y le mandamos la imagen pacman.png, la cual tiene 4 filas y 2 columnas como vimos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, hasta ahí ya tenemos el constructor. Ahora lo que nos toca es pasar a implementar el mover. En el caso del mover Pacman, es simplemente esto de acá. Le pasamos la tecla de tipo de dirección, preguntamos si tenemos un objeto de Pacman creado, y si eso se cumple, entonces el objeto llama o invoca su método mover, porque recuerda que Pacman dentro de la implementación de la clase tiene la implementación del mover, donde recibe la tecla, el ancho y el alto, y toda la lógica del movimiento ya lo tiene este método mover, que también ya lo hemos implementado. Luego tenemos el dibujar. Vamos a irnos acá al dibujar. A ver, un segundito. Esto lo estamos haciendo así pausado para que tú puedas verlo con calma. Igual vas a tener el código fuente para que lo puedas practicar. Bien, en el caso del dibujar, simplemente le pasamos el graphics. Nuevamente preguntamos si tenemos un objeto Pacman creado, porque si no lo tenemos, entonces no tendría sentido de dibujar, pero no podemos dibujar ningún objeto que no está creado. Entonces estas condiciones lo que hacen es asegurar y preguntarse que el objeto realmente está creado, o sea, se ha reservado un espacio de memoria para el objeto Pacman. Si es así, llamamos al método dibujar, nada más. Y finalmente tenemos los métodos que van a permitirnos obtener en este caso el Pacman, que principalmente son los métodos get, y también saber cuál es la fase actual en la que nos encontramos. Entonces acá esto es ya más simple, ¿no? Get Pacman retorna el Pacman que se está creando, y la fase actual retorna pues la fase actual en la que te encuentras, ¿ok? Que por defecto recuerda que la fase actual es la fase Pacman, y esto va a ir cambiando en la medida que nosotros logremos cada reto que se encuentre en cada fase. Entonces eso es por el momento lo que va a tener la clase juego service. Ahora nos vamos a dirigir ya con toda esta implementación al formulario. Bien, una vez que ya estamos acá en el formulario, lo que vamos a hacer es, vamos a tener que dirigirnos a la vista de código, porque acá nos encontramos en la vista de diseño. Entonces simplemente podemos pulsar F7 o le damos clic derecho en alguna zona del formulario, y acá tenemos la opción de ver código. Entonces los formularios únicamente lo que tienen que hacer es comunicarse con la clase servicio. Entonces por ese motivo acá lo primero que tenemos que hacer es incluir la clase juego service, y luego de eso recuerda que nos tenemos que dirigir a la parte de la zona
del private o privado para poder crear los objetos correspondientes. El primer objeto sería el objeto de la clase juego service, que es un objeto en este caso no administrado. Y luego también tenemos que crear un objeto o una variable en todo caso de tipo dirección, porque en el caso del Pacman sí necesito saber cuál es la tecla que estoy pulsando para hacer los movimientos del Pacman. Y la tercera variable tiene que ver con el buffer, porque recuerda que los buffer es aquel que nos permite dibujar toda la secuencia en memoria y una vez que ya esté en memoria poder sincronizarlo o renderizarlo directamente en el panel, y eso lo que hace es evita los parpadeos, como ya lo hemos visto en anteriores ejercicios. Entonces, una vez que ya hacemos esto, estos objetos o estas variables las comenzamos a crear directamente en el formulario o en el constructor del formulario. Iniciamos, por ejemplo, con crear el objeto del juego service, y ahí le pasamos lo que son las dimensiones del ancho y el alto, que es la zona donde se va a dibujar. Y lo siguiente que vamos a hacer es inicializar, o sea, ya podemos llamar a la función inicializar. Y recuerda que inicializar lo que hace hasta el momento es simplemente genera las coordenadas del Pacman, le pasa esas coordenadas y carga también la imagen para mostrarlo en este caso en el panel. Lo siguiente que vamos a hacer es la tecla presionada o la tecla presionada por defecto por el momento va a estar en dirección ninguno. O sea, ese va a ser el estado inicial. El estado inicial en este caso de esta tecla. ¿Ok? Una vez que ya tenemos eso, ahora sí lo que nos queda es comenzar a implementar las funciones de cada uno de los componentes que vienen asociados a un evento. Por ejemplo, nosotros por el momento tenemos lo que es la función del load, que está vinculado al evento load o cargar del formulario. Y acá la propuesta es que ni bien cargue el formulario, se cree lo que es el buffer, el context. Y en este context lo que le estoy diciendo es que primero estoy creando el buffer graphic context, y como contexto estoy ubicando, le estoy indicando que todo lo que se tenga que renderizar del buffer, o sea, todo lo que se dibuje en el buffer, se muestre en este panel. El panel que justamente está acá, este panel de acá que tiene el fondo negro, es el espacio donde se va a renderizar justamente lo que nosotros carguemos en el buffer graphics, ¿no? Entonces eso se va a configurar ni bien cargue el formulario. Y lo otro es la parte ya del control de las teclas. Eso lo tenemos que hacer en el siguiente evento. El evento para el control de teclas, recuerda que eso directamente es del formulario. Entonces voy a seleccionar acá el formulario, el FRM Pacman. Me voy a dirigir a la parte de propiedades, eventos, y acá voy a ubicar los siguientes eventos. Tengo dos eventos, que es el keydown, que lo tengo por acá. Este tiene lugar cuando se presiona una tecla por primera vez. Entonces ese es el primer evento que tengo que implementar del formulario. Acá tengo esto de acá, lo voy a poner un poquito por acá. Y lo siguiente, también del mismo formulario, ¿no? Estando en el mismo formulario, voy a implementar este keyDAP, que tiene lugar cuando se suelta la tecla. Son esos dos eventos. Eso también lo selecciono, lo muevo un poquito por acá y ya está. El primero es el que me va a permitir saber cuáles son las teclas que he pulsado para realizar todo el movimiento, en este caso del Pacman. Entonces eso lo hago con esta lógica de acá. Entonces acá tengo el E, que justamente es el Key Event Args, que es el argumento que tiene toda la información del evento.
y los keys, que principalmente tiene toda digamos, el listado de las teclas. Entonces, dependiendo si yo pulso up, significa que es la tecla hacia arriba. Entonces acá será hacia arriba. Simplemente lo que hago es le asigno el valor de la dirección arriba. Si es hacia abajo, y down, hacia abajo. Si es a la izquierda, y si es a la derecha. Ya está. Hasta ahí voy controlando los movimientos, y cuando ya suelto lo que es la tecla, para que en este caso el Pac-Man no continúe moviéndose, simplemente le digo que la tecla presionada cuando suelto es por defecto ninguno. Entonces cuando suelto, eso va a hacer que el Pac-Man no continúe moviéndose, o sea, no se quede con el valor de la última tecla presionada. Entonces esto es cuando pulso, esto es cuando suelto. Y luego, por ejemplo, hay la parte ya del dibujado, eso lo tengo que hacer en el evento tick del timer. Acá tengo mi timer. Recuerda que el timer lo puedes encontrar por acá, eso ya lo mostramos en el primer video. Entonces, este timer de acá únicamente tiene un evento, así que directamente lo que sí tengo que hacer es acá en propiedades. Vamos a dirigirnos acá un segundito acá a las propiedades. Las propiedades. Acá propiedades. Acá está. Y acá en el intervalo no le pongas 100, sino tienes que ponerle 33, que justamente es el valor sobre el cual los 5000 milisegundos se tiene que dividir para dar como resultado los 150 ciclos. Eso va a representar cada 5 segundos va a ocurrir algo. Entonces, luego de eso, le damos doble clic acá, y en la función timer juego tick, que viene vinculado al evento tick, en este caso del timer, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá vamos a invocar a la función mover Pac-Man. Acá le paso ya la tecla presionada, que va a tomar algunos de los valores que se han indicado en la parte superior, pero también se tiene que hacerlo referente al renderizado, al render. Eso lo hacemos, no te olvides, siempre en el evento tick del timer. El renderizado cada cierto tiempo se tiene que ir mostrando lo que colocaste en el buffer, se pasa al graphics, lo borras el fondo le dices que es un fondo negro porque el panel está como color negro, dibujas, en este caso por el momento debería de dibujar el Pac-Man, y simplemente lo que haces es todo lo que ya tienes en el buffer, todo lo que tienes en el buffer lo renderizas al componente panel. Eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿ok? Entonces, una vez que hemos hecho esa implementación, ahora sí vamos a probar. Entonces, para ello ejecutamos el proyecto. Tenemos acá el formulario, jugar. Ya se pinta lo que es el Pac-Man. Entonces, y ahora controlando con las teclas, como acá le puse creo 60, el movimiento sí es súper rápido. Pero si tú quieres de alguna manera esto disminuirlo, recuerda que esa velocidad está en el Pac-Man. Acá yo le puse 60, o sea, si quiero algo, no sé, más lento, puedo ponerle 10 y el movimiento del Pac-Man va a ser lento. O sea, por ejemplo acá se va a mover, pero más lento. ¿Ok? Pero ya tiene ese movimiento que tenemos ahí. Entonces, pero en este caso, verdaderamente yo lo voy a dejar, incluso lo voy a dejar como 100 para que me permita hacer la demostración y también no estar demorándome, obviamente. Entonces, tac, 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 ahí tiene un movimiento rápido. Ya está. Entonces, hasta acá dejamos este video. Haciendo un resumen, lo que hemos hecho es toda la parte de la implementación referente al modelo del Pac-Man. Hemos comenzado
creando e implementando lo que es el spray móvil, luego Pac-Man. Luego hemos pasado a implementar la lógica del movimiento de Pac-Man. Hemos creado los niveles o fases que va a tener el juego Service. Y en juego Service hemos implementado estos métodos que por el momento lo que hacen es inicializan la configuración del Pac-Man, el movimiento del Pac-Man, el dibujo. Y luego lo que hemos hecho ya es en el formulario FRM Pac-Man, simplemente hemos comenzado a invocar o crear los objetos y luego hemos implementado pues las funciones que vienen asociados a cada uno de los eventos, ¿no? Así que hasta ahí dejamos este video y en el siguiente ya comenzaremos a implementar o enfocarnos a la funcionalidad de los fantasmas y de las frutas para la primera fase.